La noche era cálida, pero en la casa reinaba una tensión palpable. Javier estaba sentado en su sillón, inmerso en la lectura, mientras yo, buscando ocuparme, revisaba papeles en la mesa del comedor. Hemos vivido juntos 15 años, y durante todo ese tiempo sus hábitos se convirtieron en parte de mi vida. Pero lo que antes me parecía una manifestación de su determinación, ahora solo subrayaba nuestra distancia. Nuestras conversaciones se reducían a intercambiar información necesaria y los momentos en los que podía sentir el calor de su contacto se volvían cada vez más raros. La estabilidad, que alguna vez valoré, ahora se asemejaba a un estancamiento. Más tarde, mientras guardaba los papeles en el bolso, noté un mensaje en mi teléfono. El nombre del remitente hizo que mi corazón latiera con fuerza. Diego. Ese nombre estaba asociado con un pasado que intenté dejar atrás, pero que parecía no querer soltarme. El mensaje era corto, pero su significado era claro y despiadado. Tienes un mes para devolver el dinero. Sabes lo que pasará si no lo haces. La deuda, de la cual intenté olvidarme, volvía a recordarme su existencia. Diego sabía cómo presionar mis puntos débiles. Siempre lo supo. A la mañana siguiente, sin otra opción, me dirigí a la cita con él. La cafetería que eligió estaba en la esquina de nuestra calle. Al entrar, de inmediato sentí su mirada. Estaba sentado en una esquina, observándome, y su presencia era casi tangible. Diego no había cambiado. La misma mirada segura, el mismo toque de autosuficiencia que en su momento me pareció atractivo y que ahora solo me irritaba. Me hizo un gesto para que me sentara frente a él, y lo hice, sintiendo cómo crecía la tensión. Fue al grano de inmediato. Su voz sonaba inflexible, y entendí que no había espacio para maniobras. Quería su dinero, y yo solo tenía un mes para conseguirlo. Mis intentos de explicar que la situación era complicada no encontraron ninguna comprensión. «Sabes lo que pasará si no cumples». Sus palabras resonaron como una sentencia fría. Cuando salí de la cafetería, mi mente era un caos. El corazón latía con fuerza y mis manos temblaban. Diego era alguien a quien no se podía ignorar. Siempre estuvo demasiado cerca, demasiado presente en mi vida como para simplemente desaparecer. Ahora se había convertido en quien podía destruir mi vida actual. De vuelta en casa, intenté comportarme como de costumbre. Javier, como siempre, estaba sumido en sus asuntos y, al parecer, no notaba mi estado. Preparé la cena, tratando de no pensar en los problemas que se avecinaban, pero los pensamientos sobre Diego no me dejaban en paz. Su seguridad, sus demandas, todo eso pesaba sobre mí. Sabía que tenía que encontrar una salida, y el tiempo se estaba agotando. Esa noche, acostada junto a Javier, miraba al techo tratando de entender cómo llegué a esta situación. Mi matrimonio parecía sólido, estable, pero dentro de mí había un vacío que ya no podía ignorar. Sentía que estaba perdiendo el control de mi vida, y eso era lo que más me asustaba. Después de una noche llena de pensamientos inquietantes, decidí actuar. Sabía que no podía simplemente sentarme y esperar. La deuda con Diego no desaparecería por sí sola. Le ofrecí mi ayuda con su proyecto a cambio de una prórroga y él aceptó, pero con una condición: debía ir en persona. Quería verme, controlar cada paso. Al día siguiente me dirigí a su estudio. Ese lugar que alguna vez estuvo lleno de nuestros sueños y planes, ahora parecía ajeno y amenazante. El olor a pintura, disolvente y recuerdos me envolvió por completo. Diego me esperaba junto a la ventana, y su mirada fija hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Comenzamos a discutir el proyecto, y cada uno de sus movimientos, cada mirada insinuaban algo más. Intentaba concentrarme en el trabajo, no notar cómo se colocaba demasiado cerca o cómo sus manos me rozaban accidentalmente. Pero ignorarlo era imposible. La tensión aumentaba y tuve que reunir toda mi fuerza de voluntad para no sucumbir a ese sentimiento. Diego estaba seguro de sí mismo y eso me irritaba. Le gustaba jugar con mis emociones, sabiendo lo fácil que era desequilibrarme. Su sonrisa, sus comentarios ambiguos. Todo eso despertaba en mí una ira mezclada con algo más profundo que no quería reconocer. Ambos sabíamos que esta reunión no era solo sobre el trabajo, pero no pensaba dejar que él tomara el control.
Al final de nuestra reunión, se acercó tanto que pude sentir su respiración en mi piel. Sus ojos literalmente me atravesaban. En ese momento comprendí que el juego no había terminado y que me encontraba en el centro de algo mucho más peligroso que una simple deuda. Pero en lugar de retroceder, resistí, a pesar del temblor interior. Los últimos días se convirtieron en una verdadera prueba. Mis ausencias frecuentes en casa no pasaron desapercibidas para Javier. Empezó a hacer preguntas. ¿Por qué me ausentaba tanto? ¿En qué estaba ocupada? Trataba de ser cautelosa, inventando excusas plausibles. Decía que había tomado trabajo adicional para ayudar con las finanzas. Él me creía, o al menos hacía como que me creía, pero dentro de mí crecía el sentimiento de culpa. Cada vez que salía de casa y me dirigía al estudio de Diego, la sensación de mentira y traición se intensificaba. No quería que Javier supiera que me estaba encontrando con Diego, aunque fuera por trabajo. No podía permitir que supiera que volvía a sumergirme en ese mundo del que tanto tiempo intenté escapar. En el estudio de Diego reinaba la misma atmósfera de siempre. El olor a pintura, la luz que entraba por la gran ventana, y él mismo, seguro, siempre con una leve sonrisa irónica. Esta vez, la discusión del proyecto de alguna manera derivó en temas personales. Comenzó a recordar nuestros viejos días, cómo soñábamos juntos, cómo hacíamos planes para el futuro. Sus palabras despertaron en mí recuerdos dolorosos y me descubrí escuchándolo con cierto estremecimiento. ¿Recuerdas lo felices que éramos? Su voz era suave, casi tierna. Aparté la mirada, sintiendo cómo algo dentro de mí se estremecía. Fue hace mucho, Diego, todo ha cambiado. Intenté responder, pero mis palabras sonaron poco convincentes. Se acercó más, sus ojos literalmente me atravesaban. Tal vez, pero no puedes negar que algo entre nosotros aún queda, dijo, y esa frase me hizo sentir aún más confundida. Volví a casa sintiéndome agotada y rota. Javier, como siempre, estaba sentado con la tableta, pero levantó la vista cuando entré. Traté de parecer lo más natural posible, sonreír, darle un beso en la mejilla, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí había un verdadero huracán. Los recuerdos de Diego no me abandonaban y no podía sacar de mi mente su mirada, su voz, la forma en que hablaba de nuestro pasado. Acostada en la cama esa noche, entendí que estaba entre dos fuegos, el deber hacia mi presente y las emociones no olvidadas que Diego despertaba en mí. No sabía cómo salir de esto, y cuanto más avanzaba, más difícil era dar un paso atrás. Diego era insistente. Su confianza en sí mismo se manifestaba en cada uno de sus movimientos, en cada palabra. Nos encontramos nuevamente en su estudio para discutir mi contribución al proyecto. Intentaba concentrarme en el trabajo, evitar sus miradas, pero parecía que él podía verme por completo. Cuando se acercó, sentí cómo la tensión en la habitación se volvía casi palpable. «Realmente estás haciendo mucho por este proyecto, Celia». Su voz era tranquila, pero había algo en ella que me puso en alerta. Extendió su mano y rozó la mía, como si quisiera probar mi reacción. Mi corazón se detuvo por un momento, luego comenzó a latir más rápido. Por un instante me permití quedarme en ese contacto, sentir su calor, pero de repente la realidad de la situación me golpeó y retiré mi mano bruscamente. Dentro de mí había un torbellino de emociones, miedo, ira, emoción. Entendí que estaba perdiendo el control, que estaba jugando un juego peligroso cuyo alcance no había previsto. Diego sonrió inclinando ligeramente la cabeza. Sus ojos no se apartaban de los míos, y vi en ellos la misma seguridad de siempre. Él sabía lo que hacía. Su toque no había sido casual. Quería ver mi reacción, quería entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salir de esta situación. ¿Todavía me tienes miedo, Celia?, preguntó en voz baja, con una mezcla de burla y algo más que me hizo contener la respiración. Te has vuelto mucho más fuerte desde que nos separamos. Admiro eso. Intenté mantener la calma, pero sus palabras me afectaron. Su cumplido era ambiguo. Había ironía en él, pero también una insinuación de algo más. No podía comprender exactamente lo que quería decir, pero sus palabras me hicieron reflexionar. Quizás aún quedaba algo en mí de aquella Celia que lo amaba, que confiaba en él sin reservas.
Antes de que me fuera, volvió a recordarme la deuda. Pero esta vez sus palabras sonaron diferentes, no como una amenaza, sino más bien como una promesa, una insinuación de que nuestro trato podría volverse más personal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que debía encontrar la manera de pagar la deuda, pero no a ese precio. Sin embargo, estando en su presencia, cada vez me resultaba más difícil resistir la tentación de regresar al pasado. Esa noche la pasamos juntos, Javier y yo. Él preparó la cena, algo especial, para mostrarme su cariño. Estábamos sentados a la mesa, y me hablaba de su trabajo, de los planes para el futuro cercano. Intentaba escuchar, sonreía, hacía como si estuviera interesada. Pero mis pensamientos siempre volvían a Diego. Parecía que su imagen me perseguía, sin permitirme concentrarme en el presente. Cada vez que Javier me miraba, me sentía culpable. Mi esposo intentaba acercarse, fortalecer nuestra relación y yo estaba tan lejos, como si estuviera en otro mundo. Lo observaba, y ante mis ojos aparecían momentos en los que éramos felices, en los que estábamos bien juntos. Quería recuperar esos tiempos, quería alejarme de todo lo relacionado con Diego. En ese momento decidí no volver a ver a mi exmarido, olvidarme del estudio y de esos sentimientos que despertaban en mí. Pero unos días después, todo cambió de nuevo. Estaba en el trabajo cuando Diego apareció inesperadamente. Entró al despacho con confianza, como si el mundo entero le perteneciera, y sin prestar atención a las miradas sorprendidas de mis compañeros, se acercó a mí. «Celia, ¿por qué no vienes?», preguntó en voz baja, pero su tono hizo que me sintiera incómoda. «¿Acaso has olvidado que aún tienes una gran deuda? ¿Piensas que simplemente desaparecerá?». Intenté responder, pero las palabras no salían. Estaba demasiado cerca, y su presencia me desconcertaba. Sentía cómo la tensión entre nosotros aumentaba, y comprendí que todos mis intentos de evitar este encuentro habían sido inútiles. «La deuda se pagará solo con los fondos del proyecto que debemos terminar juntos», continuó, y su mirada era inquebrantable. «Lo entiendes, ¿verdad?», asentí en silencio. En ese momento entendí que no tenía elección. Diego volvió a tomar el control, y yo, como hipnotizada, acepté una nueva reunión. Sabía que esta vez sería diferente, no como las anteriores. Algo en sus palabras, en su insistencia, en sus ojos me decía que estaba tomando un camino resbaladizo, del cual sería difícil salir. Ya era tarde cuando decidí ir al estudio de Diego. Le dije a Javier que me quedaría más tiempo en el trabajo, que tenía un proyecto urgente que debía terminar. Él asintió, sin hacer preguntas, lo cual solo aumentó mi sentimiento de culpa. Sentía que estaba atrapada en una red de mentiras, pero no podía detenerme. Cuando entré en el estudio, todo estaba en silencio. Diego me estaba esperando, como si supiera que vendría. La luz iluminaba suavemente la habitación, y su figura se recortaba contra las paredes oscuras. Comenzamos a discutir los detalles del proyecto, pero la tensión entre nosotros se hacía casi insoportable. Se acercó más, y pude sentir su aliento en mi piel. En ese momento comprendí que las palabras no significaban nada. De repente, se inclinó hacia mí, y sentí sus labios sobre los míos. Al principio lo empujé. Mi mano se levantó automáticamente para crear distancia, pero él no se apartó. Diego sabía lo que hacía, y yo sabía que no podría resistirme por mucho tiempo. Se inclinó de nuevo, sus labios buscando los míos con insistencia. Esta vez no me alejé. En lugar de eso, respondí a su beso, sintiendo cómo todo mi ser ardía. Era más que una simple atracción física. Era una tormenta de emociones que había intentado ocultar durante mucho tiempo. Nuestro beso rápidamente se convirtió en algo más. Toda la tensión acumulada en los últimos días se desbordó en ese momento. Me olvidé de todo, de Javier, de la deuda, de las promesas que me había hecho a mí misma. Permití que la pasión me envolviera, y era a la vez aterrador y maravilloso. Después de un tiempo, me aparté, dándome cuenta de que debía irme. Dentro de mí había un torbellino de emociones, confusión, culpa, pero también un deseo fuerte e incomprensible de ver a Diego nuevamente. Sabía que estaba mal, pero una parte de mí quería desesperadamente volver a él. Cuando regresé a casa,
Javier ya estaba dormido. Me metí en la cama con cuidado, tratando de no despertarlo. Se volvió hacia mí en sueños y sentí cómo me tocaba la mano, pero su toque no provocó nada, solo vacío. Estaba acostada a su lado, pero mentalmente estaba en otra habitación, con otro hombre. La brecha entre lo físico y lo emocional se hacía cada vez más profunda, y no sabía cómo cerrarla. Cuando Diego sugirió que nos viéramos en un hotel, dudé mucho. Todo dentro de mí gritaba que era una mala idea, pero entendía que no había otra salida. Él quería discutir el proyecto, y yo debía demostrar que tenía el control de la situación. Esta vez decidí mantenerme firme, no permitir que los sentimientos tomaran el control, no darle el poder que ya comenzaba a ganar. Llegué al hotel tratando de parecer segura de mí misma. Diego me recibió en la entrada de la habitación, con esa misma sonrisa confiada de siempre. Entramos y de inmediato dejé claro que esta vez todo sería diferente. Me senté en una silla, dejando espacio entre nosotros, y comencé a discutir el proyecto, evitando miradas y contactos innecesarios. Pasamos la noche hablando, pero Diego sentía mi frialdad. Intentaba bromear, hacer insinuaciones, pero yo me alejaba, tratando de comportarme de manera distante. Cada uno de sus gestos, cada mirada estaba calculada para provocar una reacción en mí, pero me mantuve firme. Vi cómo en sus ojos aparecía una pizca de irritación. No le gustaba que me cerrara de nuevo. Cuando me dispuse a irme, Diego me acompañó hasta la puerta. Me miró detenidamente y sentí que esa noche había sido una prueba tanto para él como para mí. Su mirada era seria, casi analítica. No dijo nada, solo sonrió cuando me despedí y me dirigí hacia la salida. Al salir del hotel, sentí una ligera sensación de alivio. Había logrado resistir, no sucumbir a mis emociones. Pero, al salir del edificio, noté que Diego había puesto algo en el bolsillo de mi abrigo. No le di importancia y me fui a casa, con la esperanza de que esa noche marcara el comienzo de mi liberación de su influencia. Unos días después, Javier encontró una foto en el bolsillo de mi abrigo. Era una imagen de Diego y yo en el estudio, claramente tomada recientemente. Mi esposo se acercó a mí, sosteniendo la foto en la mano, y su mirada estaba llena de preguntas. «¿Qué es esto, Celia?», preguntó, y en su voz no había ira, pero sí preocupación. Rápidamente inventé una excusa. Dije que había encontrado esa foto en el cajón del trabajo y que pensaba tirarla, pero lo olvidé. Mi voz era firme y traté de no mostrar mi nerviosismo. Javier me miró, luego miró la foto y, para mi alivio, asintió. Me creyó, o al menos hizo como que me creyó. Pero dentro de mí quedó un sabor amargo. Esa foto era un recordatorio de lo fácil que Diego podía irrumpir en mi vida, incluso cuando intentaba mantenerme alejada. Y aunque esta vez resistí, sabía que el juego aún no había terminado. Sabía que estaba en la recta final. El proyecto llegaba a su fin, y eso significaba que pronto podría romper todos los lazos dolorosos con Diego. Necesitaba terminar esta etapa, dejarlo atrás y volver a mi vida normal. Anhelaba desesperadamente ese momento, pero los encuentros con Diego lo complicaban todo. Él sabía que el tiempo se agotaba, y eso parecía motivarlo aún más. Ese día llegué al estudio con la firme intención de concentrarme en el proyecto y no permitirme ninguna debilidad. Quería enfocarme en el trabajo, en los toques finales, y marcharme sin dejar nada que pudiera volverme a traer aquí. Pero Diego no me dejaba en paz. Su coqueteo se volvió más abierto, y claramente estaba poniéndome a prueba. Se acercaba más, tocaba mi hombro, corregía algo en mi trabajo inclinándose demasiado cerca. Cada vez que me tocaba, sentía cómo una ola de emociones me invadía. Mantuve la calma, intentando no mostrar cómo eso me afectaba. Pero cada una de sus sonrisas, cada mirada, cada toque casual me llenaban de euforia. Esa mezcla de cercanía y la imposibilidad de dar un paso adelante me emocionaba. La culpa me perseguía. Culpa hacia Javier, hacia mí misma. Intentaba convencerme de que esto solo era trabajo, pero dentro de mí seguía sintiendo lo que deseaba olvidar. Cuando Diego se acercó a mí una vez más, se detuvo más de lo habitual. Sus ojos se encontraron con los míos, y sentí como si todo a mi alrededor se hubiera detenido. Habló en voz baja, casi susurrando, pero sus palabras me atravesaron.
Celia, todavía te amo, dijo, y en su voz no había ni un ápice de duda. Mi mirada se quedó fija. No podía creer lo que estaba escuchando. Esa confesión era lo último que esperaba oír. Estaba frente a él, sintiendo cómo dentro de mí se enfrentaban las emociones más contradictorias: deseo, dolor, miedo. Todo lo que pude hacer en ese momento fue darme la vuelta y marcharme. Necesitaba salir de ese lugar, alejarme de Diego, de sus palabras, de su amor que parecía arrastrarme hacia el abismo. Salí del estudio sin mirar atrás. La calle estaba oscura, pero el aire fresco me ayudó a recuperarme. Entendí que esa noche había sido un punto sin retorno. Ahora sabía que para Diego esto era más que un simple juego, y eso me asustaba. Javier comenzó a notar que algo no estaba bien. Mis frecuentes retrasos en el trabajo, la falta de explicaciones detalladas, como si algo quedara entre líneas. No decía nada directamente, pero sus miradas se volvían cada vez más atentas. Notaba cuando salía más tarde de lo habitual, cuando respondía a sus preguntas con demora o evitaba el tema. Javier comenzó a seguir mis acciones, y en algún momento sentí que empezaba a sospechar, pero no podía permitirme detenerme. Una noche, cuando dije que me quedaría en el trabajo, decidió comprobarlo. Ni siquiera sospechaba que me seguía, observando cómo no me dirigía a la oficina, sino al estudio de Diego. No sacó ninguna conclusión en el momento, pero sus dudas se convirtieron en certeza. Sabía que estaba ocultando algo, pero por el momento decidió no actuar, dándome la oportunidad de confesarme. Mientras tanto, las reuniones con Diego se volvían cada vez más tensas. Sentía que estaba perdiendo el control. Parecía que con cada día él me arrastraba más y más hacia ese abismo del cual intentaba salir. Aquella noche se acercó por detrás mientras yo discutía algo cerca de la ventana. Sus manos rodearon mi cintura, y al principio me quedé quieta, sintiendo su calor, su aliento en mi cuello. Ese contacto era a la vez familiar y nuevo. Dentro de mí luchaban dos fuerzas: la razón, que intentaba mantenerme alejada, y el cuerpo, que respondía desesperadamente a ese llamado. Sentí como todo dentro de mí se soltaba, como desaparecían las últimas barreras. Ya no quería resistirme. Me giré hacia él y nuestros labios se encontraron. Fue como una explosión, una chispa de pasión que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Este contacto apasionado fue mutuo. Ambos entendíamos que la situación se estaba saliendo de control, pero ninguno quería detenerse. Toda la tensión acumulada, todas las emociones que intentaba reprimir, salieron a la luz. No pensaba en las consecuencias, en Javier, en las promesas que me había hecho a mí misma. En ese momento solo existía Diego, sus manos, su calor, su cercanía. Cuando todo terminó, me sentí vacía. Sentada en el estudio, intentaba entender lo que acababa de suceder, pero los pensamientos estaban confusos, las emociones me sobrepasaban. Sabía que todo había llegado demasiado lejos, que ya no había vuelta atrás. Pero en el fondo, sabía que había deseado ese momento. Deseaba la pasión, deseaba sentir que estaba viva. Javier escuchó por casualidad mi conversación telefónica. Pensé que estaba en la cocina, pero estaba en el pasillo cuando acordé con Diego nuestro próximo encuentro. El nombre del hotel, la hora, todo eso sonó lo suficientemente claro como para que Javier entendiera que algo extraño estaba sucediendo. No dijo nada, pero su mirada en ese momento cambió. Yo no lo noté, demasiado absorta en mis pensamientos y preocupaciones por la próxima reunión con Diego. Esa noche, cuando salí de casa, Javier fingió estar inmerso en su lectura. Pero tan pronto como crucé la puerta, dejó el libro y me siguió. Me dirigí al lugar acordado sin sospechar que me estaban siguiendo. Quería ver qué estaba pasando, quería entender por qué me había vuelto tan distante y qué estaba ocurriendo realmente a sus espaldas. Cuando llegué al hotel, Diego ya me esperaba. Subimos a la habitación y de inmediato sentí que la atmósfera estaba cargada. Estaba tenso, sus miradas eran pesadas, casi escrutadoras. No comenzó hablando del proyecto. En lugar de eso, se acercó y tomó mi mano, obligándome a sentarme a su lado. «Celia, no puedo más», dijo, su voz apenas audible, pero llena de determinación. «Vámonos juntos.
Empecemos de nuevo. Lo miré, sin poder creer lo que estaba escuchando. Esas palabras sonaban como una locura. Estábamos al borde del abismo, y Diego claramente había decidido dar un paso más allá de esa línea que dividía nuestras vidas. Negué con la cabeza, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Esto es una locura, Diego», respondí. «No puedo destruir mi segundo matrimonio. Esto es solo un estallido de emociones, nostalgia por el pasado. No podemos estar juntos». Él guardó silencio durante mucho tiempo. Sus ojos examinaban mi rostro, y vi en ellos una mezcla de dolor y determinación. No quería retroceder, pero entendía que mis palabras eran serias. Entre nosotros había algo más que simple pasión. Un pasado, recuerdos compartidos, pero también muchas decepciones que no quería revivir. Después de esa reunión me sentí destrozada. El camino a casa me pareció interminable. Trataba de recomponerme, de calmarme, pero todo dentro de mí gritaba que había perdido el control de mi vida. Mi mundo se estaba desmoronando y no sabía cómo detener ese proceso. Cuando entré en la casa, Javier estaba sentado en la sala, fingiendo estar ocupado con sus cosas. No dijo una palabra, y yo no sospechaba que él sabía dónde había estado, pero su mirada estaba llena de una sombra pesada, y no podía entender qué se escondía tras su silencio. Fui al hotel sabiendo que sería nuestra última reunión. Quería terminar con todo de una vez por todas, finalmente liberarme de esta conexión complicada y destructiva. Diego y yo debíamos discutir la finalización del proyecto y acordar que estábamos en paz. Cuando entré en la habitación, él ya estaba allí, con su sonrisa habitual, pero en sus ojos había algo más profundo, triste, como si supiera que ese momento sería nuestra despedida. Comenzamos a hablar, discutiendo los detalles. Todo era claro, formal, pero sentía que las palabras me costaban. Las frases se interrumpían, y el silencio entre nosotros se hacía cada vez más largo. Finalmente, cuando prácticamente habíamos terminado la discusión, se acercó más, tomó mi mano y me miró a los ojos. «Pues eso es todo», dijo en voz baja. «Pero antes de irme, quiero despedirme de la manera correcta». Sus labios se posaron en los míos, y sentí como todo lo que intentaba mantener bajo control se desmoronaba. No me aparté. Al contrario, me dejé llevar por ese beso de despedida, comprendiendo que ya no había futuro entre nosotros, pero en ese momento no tenía fuerzas para resistirme. Ese beso era una despedida de lo que alguna vez fue parte de mi vida, una despedida del pasado, de la nostalgia que no me dejaba en paz. Pero ese momento fue interrumpido de repente y de manera brutal. La puerta de la habitación se abrió con estrépito, y Javier irrumpió en la habitación. Su rostro estaba distorsionado por la ira y el dolor. Nos miraba, a Diego y a mí, y en su mirada estaba todo: decepción, traición, furia. Me quedé congelada, sin poder encontrar las palabras para explicarme. Javier se acercó a nosotros, su voz temblaba de tensión. «Así que aquí estás», gritaba, sin contener sus emociones. «¿Así es como te quedas trabajando hasta tarde? ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo, Celia?» Me quedé allí como en una niebla, sin saber qué decir. Diego intentó intervenir, se interpuso entre nosotros, protegiéndome, pero eso solo aumentó la ira de Javier. «¡Fuera de aquí!». Javier lo empujó, dirigiéndose a mí. «No quiero ver a ninguno de los dos». Las lágrimas se agolpaban en mis ojos. Intentaba explicar algo, pero las palabras se quedaban atascadas en mi garganta. Veía cómo todo lo que tenía se desmoronaba en ese momento. Javier era mi esposo, a quien amaba, y ahora veía cómo había perdido su confianza, su respeto. Diego intentaba hablar, pero sus palabras no podían cambiar lo que había sucedido. Estábamos los tres en esa habitación, y todo lo que sentía era el horror de haber destruido mi vida con mis propias manos. Javier recogió sus cosas tan rápido que no tuve tiempo de asimilar lo que estaba sucediendo. Prácticamente no me hablaba, no preguntaba, no intentaba averiguar las razones. Todo lo que hacía era meter sus pertenencias en la maleta en silencio, con una expresión de vacío en el rostro. Su silencio era peor que cualquier pelea, cualquier grito. Resonaba en mis oídos como el reproche más fuerte. Intenté detenerlo, decir algo,
pero mis palabras se perdían en ese silencio. Por favor, Javier, espera. Podemos hablar. Pero él no escuchaba. Estaba decidido, y sus ojos no mostraban ninguna emoción. Terminó de empacar y se fue sin siquiera mirar atrás. La puerta se cerró, y me quedé sola en una casa vacía, donde parecía que ya no quedaba nada del calor y la comodidad de antes. Al día siguiente, como si hubiera sentido que ahora estaba sola, apareció Diego. Me llamó y me propuso vernos. Nos encontramos en su estudio, y vi en sus ojos lo que siempre había querido decir. Esta vez no habló de proyectos, no mencionó la deuda. Todo eso ya no tenía importancia. Se acercó a mí, tomó mi mano y dijo suavemente: «Ahora eres libre, Celia. Podemos empezar de nuevo, dejar todo atrás. Te amo y siempre estaré aquí». Esas palabras parecían destinadas a traer alivio, a abrir una nueva página. Pero en lugar de eso sentí una carga. Lo miraba, su seguridad, su deseo, y comprendía que no estaba segura de estar lista para eso. Demasiado había sucedido en poco tiempo. Dentro de mí había un caos, culpa, miedo, confusión. No podía simplemente saltar de una vida a otra como si nada hubiera pasado. «Diego, no lo sé», dije, apartando la mirada. «No estoy segura. Necesito tiempo para entender lo que quiero». Él guardó silencio, pero su mirada se volvió más pesada. Vi en ella la decepción, pero no insistió. Solo asintió y soltó mi mano. Regresé a casa sintiéndome completamente vacía. Todo lo que tenía parecía haberse desmoronado y no sabía hacia dónde ir. Sabía que había perdido a Javier, tal vez para siempre. Y ahora que tenía la oportunidad de estar con Diego, ni siquiera podía entender si eso era lo que quería. Necesitaba tiempo, tiempo para encontrarme a mí misma, para comprender lo que quería, lo que merecía. Esa casa, que antes era un lugar de paz y confort, ahora parecía vacía. Las paredes parecían oprimirme, recordándome cada paso en falso, cada promesa rota. Me senté en el suelo de la sala, sintiendo cómo el vacío me envolvía por todas partes. El futuro era incierto, y no tenía idea de cómo lidiar con ello, pero sabía que tenía que intentar encontrarme de nuevo. Cuando llegó la carta de Diego, no sabía qué esperar. El sobre era pulcro, y la letra, la misma de siempre, con una ligera inclinación que siempre mostraba a una persona increíblemente segura de sí misma. Lo abrí lentamente, y tan pronto como leí las primeras líneas, me invadió una sensación extraña. Era una carta de disculpa y una propuesta para encontrarnos dentro de un año. Diego escribía que se iba a otra ciudad, que necesitaba tiempo para reconsiderar todo lo que había sucedido. Me pedía que pensara, tal vez con el tiempo todo sería diferente y podríamos volver a estar juntos. Miraba las líneas de su carta, sintiendo cómo dentro de mí ardían sentimientos contradictorios. Quería darnos una segunda oportunidad, pero comprendía que, aunque pasara un año, aunque las circunstancias cambiaran, ya no podría volver al pasado. Lo que sucedió fue demasiado pesado para simplemente olvidarlo. Amor, pasión, desilusión, todo estaba mezclado en esta historia, y tal vez nada podría cambiar eso. Pasaron varios días, y Javier no dio señales de vida. Desapareció de mi vida tan repentinamente como apareció aquella noche fatídica en el hotel. Sabía que no me perdonaría. Javier siempre se valoraba su honor, y ahora que la confianza se había roto, sabía que ninguna disculpa podría traerlo de vuelta. Lo había perdido, y eso era culpa mía. Me quedé sola, y el vacío era insoportable. La casa, que hace poco estaba llena de vida, se volvió fría y ajena. Sentía que las paredes me oprimían, y el aire se volvió pesado. No sabía a dónde ir, qué hacer, pero en el fondo entendía que tenía que empezar de nuevo. Tenía que encontrarme, intentar recuperarme después de todo lo que había sucedido. Pero el pensamiento del pasado no me dejaba en paz. Toda esa experiencia, esos sentimientos que tan cuidadosamente había ocultado y reprimido, todo eso parecía que ahora sería parte de mí para siempre. Sentada en la cocina, miraba pensativa por la ventana. La calle era igual que siempre, la gente se apresuraba, la vida continuaba. Pero para mí, el tiempo parecía haberse detenido. Tenía que seguir adelante. ¿Pero en qué dirección? Eso no lo sabía. Entendía que ahora,
empezando desde cero, tendría que aprender a vivir de nuevo. Pero en el fondo de mi corazón temía que el pasado siempre me siguiera, como una sombra, recordándome cada elección equivocada y cada oportunidad perdida. Tomé una decisión: empezar todo desde cero. No sabía qué me esperaba, ni si tendría la oportunidad de corregir mis errores, pero de algo estaba segura. Tenía que intentarlo. Tal vez en eso consistía el precio de mi traición, la capacidad de reconstruirme, a pesar de toda la destrucción que había traído a mi vida. Pasó un año desde que Javier se fue y mi vida se puso patas arriba. Un año lleno de cambios, luchas, soledad, pero también de un nuevo entendimiento de mí misma. Pasé mucho tiempo tratando de comprender quién soy realmente y qué quiero de esta vida. Hubo muchos días en los que simplemente no sabía cómo seguir adelante, pero poco a poco logré levantarme. Aprendí a disfrutar de los momentos simples: paseos matutinos por el parque, leer un libro en soledad, el sabor del café caliente. Cada día se convirtió en un paso hacia la recuperación, hacia una nueva vida. A veces era difícil, a veces aún recordaba esos momentos con Javier o con Diego, pero intentaba no quedarme atrapada en el pasado. Con Javier no volvimos a vernos, no respondía a mis raros mensajes y entendía que su decisión era definitiva. Tenía razón. Me merecía perderlo y lo único que me quedaba era aceptarlo y seguir adelante. Una noche, mientras estaba sentada en casa mirando las luces de la ciudad por la ventana, escuché una notificación en el teléfono. Me distrajo de mis pensamientos y extendí la mano hacia la pantalla. Un mensaje de Diego. Su nombre aún provocaba un ligero estremecimiento en mi interior, una mezcla de ansiedad y nostalgia. Sabía que ese año lo había pasado en otra ciudad, y tal vez durante ese tiempo también había intentado encontrarse. «Hola, Celia, ha pasado un año. Me gustaría verte y hablar. Si estás lista, avísame». El mensaje era corto, sin palabras innecesarias, pero en cada una de ellas se sentía el deseo de recuperar algo perdido. Miré la pantalla, esas pocas palabras, y no sabía qué responder. Mi nueva vida apenas comenzaba, y parte de mí temía que, si le daba una oportunidad, todo volviera a ser como antes. Pero otra parte de mí aún recordaba cómo nos amábamos, esos momentos que, a pesar de todos los errores, fueron reales. Sostenía el teléfono en mis manos, sin apartar la vista del mensaje, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido. El futuro era incierto, pero tal vez ahí residía su belleza. No sabía qué responder. En ese momento simplemente me permití detenerme y pensar en todo. Quizás esta vez tomaría la decisión correcta. Quizás daría un paso hacia algo nuevo. La historia se interrumpe aquí, dejando a Celia frente a una elección que determinará su destino.